Como ya lo hemos dicho, el jueves México rebasó las 100.000 muertes a causa del coronavirus. Para hablar del tema me estoy enlazando vía Zoom con Salomón Chertorivsky, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica y también exsecretario de Salud. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, querido Paco, te saludo con enorme gusto, esperando que tú, que la producción y que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Te lo agradezco mucho. Pues Salomón, escuchábamos a López-Gatell decir que un escenario muy catastrófico eran los 60.000 muertos. Pues ya lo superamos y por mucho. Y me parece que, pues bueno, yo quiero la opinión de un experto, de un exsecretario de Salud. ¿Cómo has visto la gestión de esta pandemia en nuestro país? Pues empecemos por el número, en efecto, Paco, 100,000 muertes oficiales, porque hay que repetirlo con toda claridad. Hoy podemos decir que según los estudios, la investigación de exceso de muerte, podemos estar hablando de alrededor de 300,000 mexicanas y mexicanos que han muerto, Paco, en este año a causa directa o indirecta del coronavirus. Eso es una tragedia, es una cosa que no tiene precedente y que no podríamos normalizar. Creo además que son referentes para poder hacer la evaluación de esta gestión, tenemos que incluir otros datos. Primero, la pandemia nunca, desde el primer contagio el 28 de febrero, contagio oficial, nunca ha estado controlada. Segundo, somos el país del mundo en donde más personal médico y de enfermería ha fallecido. Tercero, 79% de todos los fallecimientos, 8 de cada 10 han fallecido sin haber llegado a cuidados intensivos, es decir, o fallecieron en casa o llegaron muy tarde a los hospitales para poder recibir la atención adecuada. Francisco, con toda claridad, la gestión de la pandemia por parte de la autoridad sanitaria mexicana ha sido un fracaso y ha habido múltiples llamados. Hace apenas poquito más de 2 meses, una exsecretaria y 5 exsecretarios trazamos un documento en donde respetuosamente sugeríamos corregir con ciertas medidas la política sanitaria que se estaba llevando a cabo y todo, Francisco, todo ha sido ignorado, ha habido una necedad y yo diría, ya un acto hasta criminal de no querer corregir, Francisco. Ha sido soberbio, ¿no? Porque la verdad yo no comparto su estúpido sarcasmo cuando se refirió a ustedes, a los exsecretarios y la exsecretaria, ni tampoco cuando se refiere a los medios de comunicación y habla de que tenemos la obsesión de contar. Pues cómo no vamos a contar, ¿no? Finalmente esto ha sido una tragedia para más de 100.000 familias en México y la verdad es que el sarcasmo estúpido de este señor a mí me molesta mucho, ¿eh? Es correcto, vaya, creo que hemos tenido a la peor autoridad sanitaria en el momento más difícil para la salud de este país. Qué duda cabe que ha sido un momento complicado, que cualquiera mexicano que hubiera estado al frente de estos momentos de la salud del país hubiera tenido realmente un reto, insisto, indiscutible, pero también qué duda cabe que la ineptitud, que la falta de toma de decisiones, que la incapacidad para corregir la ruta cuando era obvio. Mira, la necedad de la recomendación de no recomendar el uso del cubreboca, Francisco, es realmente inconcebible. Cuando desde mayo sabíamos, vino nuestro premio Nobel Mario Molina, que en paz descanse, a decirnos, hay evidencia ya para saber que la vía más eficiente de transmisión del virus es aérea y por tanto el uso de la mascarilla, el cubreboca, es fundamental para evitar contagios y ha sido una tras otra la evidencia y también junto con ello la negación de la autoridad sanitaria a reconocer que hay que utilizar este mecanismo de manera mandatoria. No se han querido hacer pruebas masivas como se tendrían que hacer para poder hacer búsquedas intencionadas y tener una epidemiología de mucho mayor precisión. No nos estamos preparando aún para la posible llegada de la vacuna, Francisco. La Cancillería ha hecho un muy buen trabajo en tener los contratos, pero tener vacuna no es tener vacunación. Necesitamos todos los esfuerzos para que la vacuna llegue.
a donde tiene que llegar cuando éste esté disponible, y ni siquiera en el presupuesto que envió el Ejecutivo Federal al Congreso para el 2021 está considerado un presupuesto adicional para la vacunación del país. En fin, Francisco, necesitamos realmente corregir la ruta, porque cada día que esto no suceda, y ahora que viene la temporada invernal, los meses de frío, con las enfermedades respiratorias y con la influenza, podemos tener un problema mucho mayor. Salomón, en 1918, cuando en Estados Unidos, en Connecticut específicamente, llegó la gripe española, había un documento que circulaba entre los ciudadanos que básicamente hacía las mismas recomendaciones que hoy tenemos, de 1918, o sea, no estoy inventando el hilo negro. Decía sana distancia, decía también el lavado de manos, decía que se utilizara cubreboca en presencia de personas que estuvieran enfermas, decía que no se fuera al trabajo en transporte público. Digo, no se necesita ser un genio, caray. Pues eso es lo que siempre hemos afirmado, las medidas están ahí, y a diferencia del 18, Paco, hoy sabemos muchísimo más, y la ciencia médica ha avanzado a una velocidad inusitada en la historia de la medicina en nuestro país. La capacidad para trazar la genética del propio virus, para poder lograr el tener no solo una vacuna, varias vacunas posibles, y que se podría percibir con altísima eficiencia. Eso tendría que ser utilizado y aprovechado a nuestro favor. Si a eso adicionamos, Francisco, lo que se ha podido aprender del éxito de cómo han manejado la pandemia en otros países, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que a través de pruebas, de búsquedas intencionadas, de tecnología, han tenido un desempeño verdaderamente superior. Y muchos otros países, vaya, Taiwán, Japón, Vietnam, lo que podíamos haber aprendido en estos meses de ellos, y pues aquí no, al contrario, falso triunfalismo. Esto ya pasó, ya la aplanamos, ya está la luz al final del túnel, y eso, aunado a la fatiga que tenemos después de tantos meses de pandemia, pues hace que bajemos la guardia, que nos descuidemos, que no tomemos esas medidas sencillísimas que están ahí para evitar que se propaguen los contagios y sobre todo que se produzcan más muertes. Pues Salomón Chertorivsky, te agradezco mucho que hayas tomado este Zoom. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Francisco, y mientras tanto, si la autoridad sanitaria no recalcula la ruta, nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, cuidémonos, usemos mascarilla, es la pieza más importante, Francisco. Gracias, Salomón, buenos días. Muchas gracias.